A continuación, cirugía plástica segura. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cirugía Plástica Segura, las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva, con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura. Buenos días, queridos televidentes. Soy la doctora Patricia García, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica, de la FILAC y de la CEP. El día de hoy tengo a mi lado al doctor Pablo Dávalos. Mucho gusto, Pablo. Vamos a hablar acerca de la liposucción. Me ha llamado mucho la atención que vi una propaganda de liposucción, sin liposucción. Quisiera que me des cuál es el concepto de liposucción, porque es importante que nuestros televidentes sepan lo que es la liposucción. Muy importante tu pregunta y la aclaratoria, debido a que la liposucción es un procedimiento quirúrgico complejo, en que consiste en retirar una grasa que está localizada en alguna parte del cuerpo. Puede ser en el abdomen, los flancos, la espalda, papada, etcétera, etcétera. Es decir, estas liposucciones sin cirugía realmente no los entiendo. Eso pueden utilizarse algún tipo de productos o de algún tipo de maquinaria que dicen que quita la grasa de este lugar, lugar localizado. Este tipo de procedimientos realmente dan muy poco resultado, más es un aflojamiento de la grasa, un aflojamiento de la piel, que da una apariencia que se ha perdido la grasa. Realmente la liposucción es un procedimiento quirúrgico en que se hace un pequeño orificio con una cánula, es decir, con un tubo muy delgado, se produce una absorción de la grasa y se retira de este sitio que uno desea trabajar o realizar una intervención. Muy bien, Pablo. Ahora, ¿desde cuándo tenemos la liposucción? Bueno, la liposucción viene desde los años 80, 85. Es un procedimiento que al principio se hacían grandes liposucciones con unas cánulas enormes, realmente eran unos tubos grandotes. Y luego, con la evolución del tiempo, ganando experiencia, estas cánulas que eran muy gruesas, de 1 centímetro, centímetro y medio, en que se sacaba grandes cantidades de grasa, los pacientes tenían grandes problemas, tenían unas descompensaciones postquirúrgicas, los resultados realmente no eran estéticos porque la piel quedaba muchas ondulaciones. Entonces ya los colegas cirujanos plásticos, que son los que realizan este tipo de procedimiento, empezaron a ver que bajando el tamaño de las cánulas, haciendo unas cánulas más delgadas, se producía un refinamiento y se tenía muchos mejores resultados dentro de lo que era la superficie, especialmente de la piel. Este tipo de procedimientos realmente es realizado en un sitio seguro, un buen anestesiólogo, manejando niveles de precaución, no retirando mucha grasa. Esas megas liposucciones, es decir, que significa que sacan 10 litros, 15 litros, es una barbaridad. Tiene que ser los médicos responsables, manejan volúmenes pequeños. Como te digo, al hacer esto una liposucción es un retiro de la grasa de zonas localizadas. La liposucción no es un método para adelgazar. O sea, quiere adelgazar, vaya a hacer dietas, vaya a hacer un gimnasio. Hay otro tipo de procedimientos quirúrgicos, pero para lo que es modelar el cuerpo, liposucción, lipoescultura, todo es lo mismo a la final. Lo que uno tiene que hacer es retirar esas grasas localizadas en volúmenes pequeños. Claro, la liposucción vino a cambiarnos la cirugía. En lugar de grandes incisiones, ahora por pequeños orificios, nosotros succionamos la grasa de ciertos lugares del cuerpo y se modela el cuerpo. Es como una lipoescultura, depende el nombre que quieran llamarle, modelación, cualquier nombre, es el mismo procedimiento. Una máquina que absorbe la grasa y que va modelando. Lo aconsejable es solamente en ciertos sitios, porque esas mega liposucciones para bajar de peso están en contra de la salud. Ahora, Pablo, ¿tú
cuando recibes a una paciente, ¿cómo le conduces a ver si esta está muy bien, en muy buen estado para hacerse la liposucción, o tú dices, no, a ver, ¿cómo le manejas tú? Importantísimo. No todos los pacientes son candidatos a realizarse una liposucción. Es decir, una liposucción debe realizarse cuando el paciente, por ejemplo, tiene todavía una buena tonicidad de piel, es una grasa localizada, si está un abombamiento de las caderas, de la cintura, un poco de la papada. Entonces, en esa forma, ahí sí la liposucción funciona. Pero si viene una paciente, por ejemplo, multípara, que está llena de estrías, le sobra piel, la piel está caída, es un faldón, esa paciente no es una candidata para liposucción. A esa paciente, nosotros los cirujanos plásticos vamos a realizar una abdominoplastia, que podría aumentarse ciertas zonitas pequeñas, un poco de liposucción, pero no es la paciente que va a someterse a una liposucción, aquella paciente que viene con la piel muy floja, con estrías y todo eso. Esa paciente, como repito, tiene que hacerse una abdominoplastia. El paciente, cuando ingresa, siempre es importante examinarla, ver que sea una paciente que está sana. Es una cirugía, la liposucción, que se pierde mucha sangre, se pierde electrolitos, se pierden líquidos, además se pierde volumen. Entonces, si es que este paciente no es un paciente que esté en buenas condiciones, no es una paciente diabética, entonces ahí sí puede hacerse la liposucción, pero si viene una diabética descompensada, está muy gordita, entonces en ese caso la liposucción no está indicado. Previamente a una cirugía de estas, luego del examen físico, para ver si es o no es una candidata a una liposucción, hay que realizar los exámenes de rigor, checo cardiológico, exámenes de sangre, orina y todo eso. Entonces hay que ver que la función renal esté bien, porque hay pacientes que piensan que irse a hacerse una liposucción es como irse a una peluquería. Hágame las uñas, córteme el pelo, mañana trabajo. No es así. Entonces el paciente tiene que someterse a un control riguroso prequirúrgico, realizarse la cirugía en un buen centro, que tenga un buen soporte, que tenga un muy buen anestesiólogo, porque esto es una cirugía como cualquier otra, que como toda cirugía tiene riesgos. Entonces esos riesgos tienen que bajarse a lo más que pueda, viendo que el paciente esté en buenas condiciones, y el paciente debe saber que después de la cirugía va a tener un postoperatorio que tiene que cuidarse, que debe tener cuidado, porque si no, caso contrario, se va a complicar y puede inclusive correr peligro su vida. Por eso digo, liposucción no es me voy a la peluquería, me hago el pelo, me corto las uñas y aquí estoy bien. No, así las cosas no funcionan. Aquí las cosas tienen que ser tomadas con seriedad, y los expertos en hacer una cirugía de esta son los cirujanos plásticos. Son los cirujanos plásticos los que deben realizar este tipo de procedimiento. Somos los médicos que estamos entrenados para hacer este tipo de procedimiento. ¿Qué exámenes de laboratorio y qué medicamento no se debe tomar antes de la liposucción? Bueno, es un punto importantísimo. Por ejemplo, vienen muchos pacientes que vienen a hacer la liposucción y son pacientes que han estado en tratamiento para adelgazar de peso, por ejemplo. Entonces son pacientes que están tomando ya drogas para bajar de peso. Son pacientes que están tomando muchos diuréticos, bloqueadores de hambre, etcétera, etcétera. Y las aguas de las vecinas, de la comadre, el agua de la cebolla, el agua de las 7 lunas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo eso es puntos en contra para un paciente que se realice una liposucción. El paciente tiene que ser un paciente normal, que tenga una vida normal, que esté en condiciones de salud normales, que no tengan enfermedades sobreañadidas. Entonces, ese paciente puede realizarse una liposucción. Si tiene algo, lo que te acabo de mencionar, es mejor detener la cirugía, tener prudencia, estabilizarle al paciente, ver que ya no necesita tomarse medicamentos, esas aguas que ha estado tomando, y ahí realizarse el procedimiento este. Las pacientes anémicas, ¿cómo las manejas antes de...? Bueno, el paciente que, por ejemplo, es otro punto importante, con las dietas que hacen antes, como quieren adelgazar, no han comido ya durante 1 año, 2 años. Entonces, claro, vienen las pacientes, llegan con anemia. Entonces, ese paciente tiene que realizarse, hay varios procedimientos, hay una forma de acelerar, aumentar los glóbulos rojos con cierto tipo de medicamentos, en una forma más rápida, 10, 15, 20 días, o si no, el paciente tendrá que esperar 2, 3 meses, 4 meses, y debe tener una ingesta de hierro, o sea, medicamentos de hierro, para que los glóbulos rojos vuelvan a niveles normales, ese paciente no esté anémico, porque recordemos, este procedimiento saca sangre.
se pierde mucha sangre. Entonces, la sangre queda dentro del cuerpo y lo que sale también que es aspirada. Entonces, si el paciente está con niveles de hemoglobina muy bajo, de hematocrito muy bajo, si los glóbulos rojos muy bajos, después del postoperatorio inmediato ese paciente va a tener problemas. Entonces es mejor no operar. Ahora, ¿tú cómo le manejas al paciente indicándole que puede quedar más anémico después de la cirugía? Hay algunos que aceptan ponerse glóbulos rojos, otros que no. Claro, por ejemplo, ahí se ve, hay pacientes, por ejemplo, hay casos que cuando ha habido una liposucción un poco más amplia, de volúmenes mayores, esos pacientes pierden sangre. Y después de la cirugía, los niveles de sangre, de glóbulos rojos, hemoglobina, son muy bajos. Entonces ese paciente va a necesitar recibir una transfusión sanguínea. Por eso es importante hablar con el paciente si es que va a hacerse una liposucción grande. Es decir, usted posiblemente va a necesitar pasar sangre. Entonces ahí viene el problema. El paciente dice, no, a mí no me pone sangre. Entonces, muy bien. Entonces ahí vamos a hacerle no una cirugía, vamos a hacerle algunas cirugías. Primero, a ver, ¿qué le molesta más? Me gusta más la cadera, el abdomen. Entonces, uno escoge por áreas. Entonces, uno hace liposucciones más pequeñas en que el paciente no va a necesitar recibir sangre, porque es una lipo grande. Igualmente, el paciente, si es que está con, como te digo, hemoglobina baja, entonces tiene que adquirir hierro, tomar hierro, comer carne. Pero ahí viene el problema, que hoy es moda también que hay mucha gente que no come carne, porque tienen su manera de ser, entonces no quieren saber nada de carne. Perfecto, entonces ese paciente hay que irle preparando antes de la cirugía con hierro y en el postoperatorio que tome hierro 1, 2 o 3 meses después. Claro, por eso es importante hacerse en una buena clínica, un buen hospital. ¿Tú crees que esto se puede manejar en una clínica, en un consultorio? No. Una liposucción jamás debe realizarse en un consultorio médico. Nunca. Para eso hay hospitales del día que cuentan con los permisos del Ministerio de Salud. Hay hospitales que tienen una excelente infraestructura o clínicas que tienen una excelente infraestructura. Es ahí donde debe realizarse una liposucción. Jamás debe realizarse un procedimiento de estos en un consultorio. Peor en un sitio X o un hotel. Hace años yo recuerdo que en algunas ciudades de provincia realizaban en los hoteles liposucciones. Eso fue denunciado a su debido tiempo por la Sociedad de Cirugía Plástica. Entonces, nuestro mensaje es que al ser un procedimiento, entre comillas, sencillo, es una cirugía como cualquier otra. Es una cirugía que tiene muchos riesgos. Es una cirugía que debe realizarse con mucho cuidado. Es una cirugía que debe realizarse con profesionales que han sido entrenados para este tipo de procedimiento. ¿Quiénes son ellos? Los cirujanos plásticos. Los cirujanos plásticos hacemos y realizamos cursos muy prolongados, de mucho tiempo, que demandan mucha experiencia, mucha habilidad, porque si no se tiene esa habilidad, no se tiene esa experiencia y no se tiene ese entrenamiento, pueden pasar problemas. Es decir, nadie de nosotros como profesionales estamos libres de tener un problema. Entonces el paciente debe saber qué se va a someter, cómo se va a someter, quién le va a realizar y en dónde. Ahora, hablemos de cuántos tipos de liposucción conocemos actualmente. Bueno, al principio se empezó con esta liposucción, con estas cánulas gruesas, grandes, eran verdaderamente unos tubos gruesos, como tubos de agua de media pulgada casi. Y esto se hacía simplemente con un aspirador, una máquina, una bomba que aspiraba fuerte, una bomba que llevaba una atmósfera o más de presión. Y realmente eso succionaba toda la grasa. Con el tiempo ya se fue realizando, se vinieron otro tipo de máquinas de ultrasonido, pero se vio que daban quemaduras, daban problemas, esto ya casi se ha dejado a un lado. Luego de esto ya vino un procedimiento que es con láser, que sirve para refinar ciertas cosas, o sea, ciertos niveles de lo que es la grasa, porque el láser entra, funde la grasa y la grasa sale más fácilmente, pero igualmente puede haber máquinas que producen quemaduras internas y que pueden dejar la piel en mal estado, se ve muchas irregularidades y todo eso. Y lo que en los últimos congresos que hemos estado, hicimos encuestas, quién hace por ejemplo la convencional, quién hace la láser, y muy pocos colegas realizan la láser, muchos seguimos haciendo la convencional, porque se vio que da menos problemas. Este tipo de procedimientos, hay otras que sabía la tumescencia, que es eso, inyectaban grandes cantidades de agua. Ahora se ha visto que ya no se necesita tanto, sino a niveles normales, es decir,
pequeños. Antes inyectaban grandes cantidades, por ejemplo, de líquidos muy fríos. Eso daba hipotermia al paciente. La ciencia ha ido evolucionando porque todos estamos en un contacto de permanente evolución. Ahora se pone a temperatura ambiente, cantidades pequeñas que no da problema al paciente. Entonces, en esa forma, por eso es importante que acudan a médicos que están en permanente actualización. Médicos que van a congresos de cirugía plástica, congresos de la Federación Ibero Latinoamericana, congresos en Europa, en los Estados Unidos. Entonces, siempre los médicos estamos buscando las mejores opciones y alternativas para el paciente. Entonces, eso es importantísimo. Entonces, por eso pedimos, siempre acudan a un médico que vayan y estén en un sitio seguro, que les digan las cosas como son y tomando en cuenta que esto es un procedimiento quirúrgico que tiene riesgos. Ahora, la grasa que sacamos de la liposucción se ha vuelto en una muy valorada. ¿Tú haces lipoinfiltraciones? Pocas veces, muy pocas veces realmente. Ahora la grasa, esa grasa que saca realmente es un método de relleno para otros sitios. O sea, esa grasa que sale por ejemplo del abdomen se puede rellenar un poco en los glúteos, algo en los surcos nasogenianos, en la cara, en defectos, hay gente que lo utiliza en los senos, yo no lo utilizo. Entonces, esa grasa puede ser inyectada en otros lugares para crear volumen. Pero los pacientes deben saber que esa grasa que uno inyecta, alrededor del 60 o 70% de esa grasa se va a perder. El cuerpo se reabsorbe, se come esa grasa. Es decir, uno pone un volumen que va a quedar un nivel de 8 centímetros de volumen para afuera, en la nalga, por ejemplo, en los glúteos. Después de algunos meses, ya más arrocho, van a estar 3. Entonces, pero hay que tener también mucha cautela. Porque, claro, lo que pasa que es una técnica prácticamente nueva, tenemos unos 20 años y estamos aprendiendo de cirujanos, los cirujanos plásticos cada vez, y hay diferentes métodos y técnicas y corrientes de diferentes países que unos logran mayor sobrevivencia, otros menos, y entonces siempre estamos en los congresos siempre estamos cambiando información. Algunos a mí me pasó esto. Yo tengo una sobrevivencia de 80%, otros dicen no, yo tengo una de 20%. Entonces depende del cirujano plástico, depende de la mano. Y de la técnica. Entonces, todo esto hay una gran controversia. Ahora, es importante, Pablo, tomarle al paciente una radiografía antes de la cirugía de liposucción. Sí, es muy importante tomar, por ejemplo, el paciente primero es examinado. Si uno detecta cualquier situación, es importante, por ejemplo, hacer inclusive una tomografía axial computarizada para ver la pared abdominal. Por ejemplo, los pacientes que tienen un pedículo adiposo muy alto, muy grande, 8, 9 centímetros, y que quieren hacerse una liposucción. Una tomografía es un instrumento de mucha ayuda para el cirujano, porque nos podemos encontrar con hernias, emetraciones, rupturas de la musculatura y por ahí puede salirse un asa intestinal. Y en el momento de hacer una liposucción, uno puede perforar esa asa intestinal. Es decir, es un accidente, no es una situación que está realizándose porque el médico desea hacerlo. Pero entonces de esta forma uno va a darse cuenta que más hay. El área, por ejemplo, posterior es un área que está más protegida, pero la parte del abdomen, por ejemplo, puede haber una hernia inguinal, puede haber una hernia umbilical, puede haber una hernia epigástrica, es decir, acá arriba, a nivel de la boca del estómago, que uno no la ve, y entonces uno puede realizar una perforación de la asa intestinal. Entonces, esos son mecanismos de diagnóstico que nos pueden ayudar, que no se debe realizar en todos los casos, indiscutiblemente, pero sí es de mucha ayuda en los casos que son necesarios. Ahora, los problemas pulmonares, ¿qué problemas podemos tener en una liposucción? Porque eso demuestra que es sumamente importante hacer en un buen hospital y una buena clínica, que puede salvar la vida del paciente, y que nosotros, como miembros de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica y de la FILAC, seguimos insistiendo que no se puede hacer sino en buenos centros de salud. Bueno, por ejemplo, en la parte pulmonar, cuando hay unas liposucciones muy grandes, el paciente se descompensa con la parte de líquidos, y ese paciente, al tener una anemia, porque también se retira sangre, puede haber un cambio de los líquidos intracorporales a lo que es el área del pulmón, que es un área muy sensible, es un órgano muy sensible.
Entonces lo que puede suceder es que ese paciente, ese pulmón se encharque en agua, se inunda en agua corporal. Esto que se llama el edema agudo de pulmón. Entonces ese paciente, claro, puede tener problemas, uno, de que va a faltar el aire, no va a poder respirar bien, no va a poder oxigenar bien, además que está con glóbulos rojos menos. Otro problema que se puede dar en las liposucciones también es la tromboembolia pulmonar. La tromboembolia pulmonar, pacientes, por ejemplo, que tienen varices, que tienen problemas de miembros inferiores, que tienen, se le hinchan las piernas, todo eso, es un paciente que tiene que ser valorada si realmente se le debe o no realizar una liposucción. Hay pacientes que se le hace una liposucción que tiene un poco ligero edema, y esto puede hacer que en esas piernas, desde hace mucho tiempo había, por ejemplo, un trombo ahí, que estaba ahí guardadito el trombo. Entonces, con el procedimiento de la liposucción, ese trombo puede desprenderse e irse al pulmón y les va a realizar una embolia pulmonar, que es una enfermedad aguda que debe ser detectada, que debe detectarse en un centro hospitalario o en un hospital donde se le realice una clínica para rápidamente iniciar su tratamiento, porque esa es una de las causas de muerte con la liposucción. Bueno, ahora hablemos de las partes positivas de la liposucción. Ya. ¿Desde qué edad es aconsejable o hasta qué edad es aconsejable la liposucción? Bueno, la liposucción se puede realizar desde los 17, 18 años de edad en adelante hasta los 65, 70 años. Hoy acordémonos que el término de vida ha aumentado, es decir, hay señoras de 80 años, 85 años que parecen de 60, entonces todo depende cómo desee verse el paciente. Esto es un procedimiento, indiscutiblemente fue la revolución de la cirugía plástica, como tú decías al principio del programa. Antes había que hacer grandes incisiones, heridas enormes, procedimientos largos que también tenían sus riesgos, cosas, pero con la liposucción se bajó el tiempo de cirugía, una herida pequeñita, muy pequeñita la herida. Es una cirugía que bien llevada es muy gratificante para el paciente. El paciente se hace una liposucción, en pocos días ya está integrado a su vida normal, de su trabajo, de su hogar, lo que tú quieras hacer. Entonces eso es importantísimo. Y además, sobre todo, esas llantas, esas Michelin, esas papadas grandes acá, pues perfecto. El paciente simplemente en pocos días ya no tiene las llantas, ya no tiene la papada, no tiene nada de estos gordos de aquí de las axilas, entonces las bolitas de acá de la nalga, de la espalda. Entonces el paciente realmente es por eso que tiene tanta aceptación, pero tiene que hacerse con un cirujano plástico que sepa hacer esto, que tenga experiencia, que sepa manejar bien en un sitio seguro, y las cosas van a ir bien. Ese es nuestro papel, informar al público que tengan cuidado. Hay muchos cirujanos plásticos en nuestro país muy calificados y que lo pueden realizar. Ahora, ¿cuáles son las liposucciones en que sí pueden salir los pacientes el mismo día y otras que no? Por ejemplo, liposucciones, que si el paciente, por ejemplo, paciente joven, que está bien, es sano, tiene unos gorditos pequeños, por ejemplo, 1 litro, 1,5 litros, 2 litros de grasa que se le retire, perfecto, ese paciente en pocas horas se le hace como tipo hospital del día, en la tarde está en su casa, guardando reposo y estando en contacto permanente con su médico cirujano, entonces las cosas van bien. Pacientes que ya tienen algún tipo de riesgo mayor, tienen algún problema ya de edad, mayor de edad, volúmenes mayores, 3 litros, 3,5 litros, yo más de eso no saco, o sea, yo me quedo hasta los 3 litros máximo. Entonces ese paciente va a sentirse débil, va a estar anémico, ha perdido volumen, entonces ese paciente necesita rehidratarse durante por lo menos 24 horas, ese paciente necesita quedarse una noche por lo menos hospitalizado hasta que se sienta bien, que el paciente empiece a comer, que empiece a tomar líquidos, que esté bien hidratado, que hemodinámicamente, es decir, que los glóbulos rojos estén en niveles normales o casi normales, entonces ese paciente ya puede irse a su casa. Ahora, ¿qué cuidados postoperatorios tú recomiendas? Bueno, primero estos pacientes deben utilizar una faja durante un tiempo. Eso varía 1 mes, 1 mes y medio, 2 meses, dependiendo de lo que necesite. Una faja elástica que va a dar presión en el sitio donde se hizo la liposucción. Segundo, es un paciente que debe comer bien, que debe hidratarse bien. Los primeros días tiene que guardar un reposo relativo, porque si ha habido una liposucción un poquito más amplia en volúmenes,
ese paciente, si se levanta de la cama, se va a sentir mareado y se puede desmayar y se puede crear otro tipo de lesión fuera de la cirugía. Entonces siempre tiene que tener cuidados en ese postoperatorio inmediato, que son 3, 4, 5 días. Ya cuando el paciente ya se siente bien, ya puede el paciente reintegrarse completamente a su vida normal, manteniendo su faja, ya tomando sus vitaminas o su hierro, comiendo carne, si es que puede, que le gusta comer carne, porque comiendo carne recupera la hemoglobina y el hematocrito. Carnes rojas da hierro, las carnes rojas tienen hierro. Entonces, en esa forma, tiene una dieta sana. Y otra cosa que es importante, si estos pacientes se hacen la liposucción, después de 3, 4 meses se ven re bien y vuelven a comer, se vuelven a engordar. Después de 1 año, 2 años regresan, vea doctor cómo me he engordado. Me hizo la poda por aquí, me he engordado por acá. Entonces no es la poda. Lo que pasa es que donde se hizo la liposucción ya se quedó sin grasa. El paciente volvió a comer, se vio muy bien de silueta, se vio perfecto. Entonces, claro, dice, ahora sí, ¿cómo? Vuelven a comer. Entonces, donde no se hizo la liposucción, va a engordarse más. Y vuelven para que se haga otra liposucción. Es decir, el paciente que se hace una liposucción debe mantener una dieta normal, tiene que hacer ejercicio y debe evitar subir de peso. Ahí se va a mantener a largo tiempo los resultados que le va a dar este procedimiento quirúrgico, que es muy noble, que es la liposucción. Ahora, de acuerdo a tu experiencia, hay algunas zonas que no nos dan tan buen resultado, que puede haber flacidez, que puede haber más irregularidades, como en piernas. Bueno, ahí hay que advertir al paciente que no, como hablamos al principio del programa, no todo paciente es un candidato ideal para la liposucción, pero hay pacientes que desean, doctor, sáqueme nomás estas grasas, así me quede un poquito colgado la piel. Es decir, prefieren perder el volumen, pero lo que hacen, aunque les quede la piel un poco colgada, no les importa. Es decir, lo que quieren es que cuando están puesta la ropa, no se les salgan las llantitas por los lados, aunque la piel quede un poco colgada. Entonces, en esa forma, la liposucción es un procedimiento bueno, excelente, manejado en manos expertas dentro de lo que es el procedimiento. Bueno, Pablo, te agradezco muchísimo, esperamos tenerte muy pronto otra vez en este programa. Gracias, Patricia. Y a ustedes, queridos televidentes, nos vemos el próximo jueves. Este programa también lo pueden ver en YouTube, es el programa Cirugía Plástica Segura. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cirugía Plástica Segura, las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva, con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura,